Muy buenas tardes, jóvenes. Qué gusto y placer saludarles en este día. Voy a dar seguimiento con la explicación del contenido enviado la semana pasada. Estamos viendo aspectos introductorios de lo que es la economía. La semana pasada hablamos que la economía es una ciencia porque es calificada como tal porque cumple ciertas características para ser calificada como ciencia. Y vimos la etimología de la palabra economía. Etimología, es decir, la raíz de dónde proviene. Y dijimos de que el término proviene de dos términos griegos, uno que es oikos y el otro que es nomos. Oikos, que es casa en todo su contenido, y nomos de nemei, que quiere decir administrar. Hablamos que la economía entonces lo que trata es el estudio de cómo administrar los recursos escasos, y en este caso que abarca en todo su sentido. ¿De qué? Pues en este caso de los miembros de un grupo. Háblese del hogar, de la comunidad, del Estado, de una nación. Vimos cómo está estructurada la economía y vimos algunos principios positivos. Dentro de ello la economía descriptiva, la teoría económica y la política económica. En la economía descriptiva dijimos de que ésta observa, recopila y transcribe la realidad objetiva, ¿verdad? Primero observa, obtiene datos y después los transcribe tal cual los ve. ¿Por qué? Porque la teoría económica hace uso de esos datos que se han recopilado, porque la teoría económica lo que hace es analizar e interpretar cada uno de esos fenómenos económicos. Y la teoría económica se auxilia de la microeconomía y de la macroeconomía. La microeconomía, que es parte de la teoría que va a estudiar o hace el análisis del comportamiento de el comportamiento económico de los entes individuales, y la macroeconomía es parte de la teoría económica que esta se va a encargar de poder analizar el comportamiento de las magnitudes, de las masas. Vimos también que hay un principio normativo que es la política económica, y dijimos de que esta aplica a la realidad los conocimientos científicos que se han obtenido de la teoría económica. Entonces, en base a ello, vamos a hablar ahora que la economía, entonces, ¿de qué trata? Es lo que ustedes tienen en su cuaderno. ¿De qué trata la economía? Primero, trata de resolver los problemas económicos que generan, ahí coloqué mal una letra, que generan el proceso productivo y el de consumo. ¿Por qué? Porque siempre van a existir esos problemas. Ese problema entre la producción, entre el productor y el consumidor, siempre se va a dar determinados problemas por cantidades, por precios, por mano de obra, etc. Entonces, la economía va a tratar de ayudar a resolver esos problemas económicos entre el productor y el consumidor. También la economía trata de otorgar recetas para la solución de esos problemas. Es decir, la economía no va a resolver el problema, lo que va a hacer es otorgar ciertas opciones o ciertas salidas para encontrar solución a los problemas económicos. Eso ya vimos de acuerdo a la estructura de la economía. Si ustedes este año reciben introducción a la economía y el próximo año van a recibir teoría económica. ¿Por qué? Porque se supone que en este proceso de formación, de acuerdo al conocimiento, ustedes tienen que ir detectando problemas económicos y andar proponiendo soluciones a esos problemas. También la economía trata de proporcionar ciertos criterios de aplicación práctica.
es decir, de llevar a la acción esas recetas que se han otorgado de posibles soluciones. Aplicación práctica quiere decir que se va a ir al movimiento, al qué hacer, a la acción. ¿Para qué? Para guiar el control de esa actividad económica. ¿Y quiénes son prácticamente los sujetos que intervienen dentro de la actividad económica? El productor y el consumidor. ¿Pueden haber productores sin existir consumidores? ¿Será que puede existir solo el productor y no el consumidor? Pues ¿para qué se le llama productor? ¿Y qué pasa si solo hay consumidores? ¿Qué va a consumir? Uno depende del otro. Entonces, proporciona criterios de aplicación práctica, es decir, de la acción. Va a proporcionar qué acciones deben de tomarse para guiar, orientar el control de la actividad económica. De eso trata la economía, resolver los problemas económicos que genera el proceso productivo y el de consumo, otorgar recetas para darle solución a esos problemas y también proporcionar criterios prácticos para guiar el control de la actividad económica. De eso trata la economía. Ahora vamos a ver por qué es importante el estudio de la economía. Vamos a ver la importancia del estudio de la economía. ¿Y por qué es importante? Porque sirve para conocer el funcionamiento de las economías nacionales. Ojo, por favor, jóvenes que están en este ciclo escolar 2021, de primer ingreso, cuarto. Por favor, vean noticias. Alumno que viene al centro educativo, pero no está actualizado del acontecer nacional, de nada sirve solo que venga a un proceso de formación porque no va a entender lo que está estudiando. Por eso es necesario que usted vea noticieros o que lea medios escritos. ¿Por qué? Porque así usted está al tanto de los movimientos nacionales y que tienen un impacto de forma directa o indirecta de la economía. Entonces, por eso es importante estudiar la economía, porque nos ayuda a conocer cómo funciona la economía de un país. Vean noticias, por favor. ¿Por qué es importante el estudio de la economía? Porque también permite analizar los problemas que se presentan ante medidas gubernamentales. La situación que hemos estado viviendo, que vino a cambiar la vida de muchos a través de la pandemia, eso ha llevado a que los países, a través de las autoridades que gobiernan, tomen ciertas medidas. Y esas medidas traen un impacto económico. Entonces, si estudiamos la economía, tenemos que analizar qué problemas puede acarrear para la nación las decisiones del gobierno. Pregunto, las medidas que ha tomado el gobierno en marzo del año pasado a la fecha han impactado económicamente las familias, la comunidad, el país, ¿sí o no? Pues creo que coincidimos en que sí. Por eso es importante estudiar la economía. También porque es importante estudiar la economía, porque tiene una influencia fundamental en la vida cotidiana de los individuos y por consiguiente de una sociedad. Porque es importante estudiar la economía. Les pregunto, ¿el día de hoy comieron? Sí. ¿El día de hoy se vistieron? Sí. Es decir, los recursos que utilizamos día a día son factores económicos. Por lo tanto, por eso es importante saber cómo influye la economía en nuestra vida. Por eso es importante estudiarlo. Por último,
¿Por qué es importante el estudio de la economía? Porque nos va a permitir buscar la mejor manera de obtener y distribuir los ingresos. A veces creo que gastamos más de lo que tenemos. Quiero una Coca-Cola, pero tengo 2 quetzales. Ahí está el detalle. A mí me tiene que servir el estudio de la economía para poder buscar cómo obtener los recursos y cómo pueda distribuir los ingresos. ¿Para qué? Para que con ellos yo pueda satisfacer mis necesidades. ¿Y para qué? Si yo busco esto, voy a estar mejorando la calidad de vida. Y al mejorar mi calidad de vida, pues voy a mejorar la calidad de vida de mi familia, es una escalera esto, voy a mejorar la calidad de vida de mi comunidad, de mi municipio, de mi departamento y la del país. Y eso me va a permitir que la raza humana pueda poder seguir subsistiendo. Ahora, ya viendo de qué trata la economía y por qué es importante estudiar la economía, vamos a hablar de cómo se divide la economía. Y la economía, si ven en su cuaderno, díganme en cuántas partes se divide. Se divide en 4, que de esas 4 en total se va a subdividir en 8. ¿Cuál es la primera división entonces de la economía? Según su naturaleza de estudio, es decir, según el origen de donde se vaya a estudiar. Y tenemos que, según su naturaleza, se divide en economía política pura, que la economía política pura va a tratar de estudiar las relaciones entre el hombre y la sociedad. ¿Sí? Economía política pura, la relación que hay entre el hombre y la sociedad. ¿Es lo mismo el hombre y la sociedad? No. El hombre es parte integrante de una sociedad. La segunda subclasificación, según su naturaleza de estudio, tenemos que es la economía social, que se da la relación entre los hombres para aumentar el bienestar. La economía política pura estudia al hombre en la sociedad, y la economía social, como el hombre ya no está solo, sino que se sumerge entre los demás individuos, lo que busca un individuo con el otro es aumentar su bienestar. La segunda división de la economía es según las funciones que abarca. ¿Qué funciones va a cumplir la economía? La primera va a ser un orden lógico. La función que abarca la economía es, como vimos, de que dijimos de que va a ver los problemas que existen entre el productor y quién. ¿El productor y quién? Y el consumidor. Entonces, este es el orden lógico, según la función que abarca. Primero, producción. ¿Qué significa producir? Crear bienes. Eso es producir, transformar. ¿Qué es producción? Transformar. ¿Qué significa transformar? Pues que yo de una cosa la estoy transformando en otra. Es decir, una mesa primero fue madera. Se tuvo que producir para que se convirtiera en mesa. ¿Sí? Eso es producir, transformar. La otra función que abarca la economía es la circulación. Yo produzco y después lo someto a circulación. ¿Qué va a ser la circulación? El circuito que va a abarcar o el lugar determinado desde donde se produce hasta donde lo voy o lo van a consumir. Es decir, la circulación, yo tengo que pensar de si voy a producir, a dónde van a estar mis consumidores. ¿Ya? Y la función de la economía dentro de esta división abarca la producción, luego la circulación y por último, la distribución. Ya sé qué circuito es el que voy a abarcar, qué proporción es la que voy a abarcar, entonces ahora me dedico a la distribución.
Es decir, la distribución va a ser la forma de repartir los bienes con relación a la renta o al ingreso, ¿sí? Es decir, si el negocio me va a ser rentable. De momento llevamos dos divisiones, según su naturaleza de estudio y según sus funciones que abarca. Primero, según su naturaleza de estudio, economía política pura y economía social. Y según sus funciones que abarca, producción, circulación y distribución. En total ahí llevamos 5, ¿sí? Subdivisiones por todas. Luego, la división de la economía según su amplitud de estudio, y eso ya lo vimos en el cuadro anterior. Según su amplitud, dijimos que es la microeconomía, que va a estudiar las pequeñas economías, es decir, va a estudiar el comportamiento de las unidades económicas. ¿Cuáles son esas unidades económicas? Ya lo dijimos: la teoría del consumidor, la teoría del productor, las empresas y las interrelaciones que hay entre ellos. Y según la amplitud, no solo existe la microeconomía, sino que también existe la macroeconomía, que la macroeconomía estudia el conjunto de unidades económicas, o sea que esta va a abarcar más en cuanto al estudio del funcionamiento de una economía en su conjunto. Es decir, mientras que la microeconomía analiza al consumidor, por aparte analiza al productor, lo que hace la macroeconomía es unirlos, ¿sí? Su propósito es obtener una visión simplificada de la economía. También esto al mismo tiempo le va a permitir conocer y actuar sobre el nivel de la actividad económica de un país determinado. Porque recuerden que se va a ir a grandes extensiones, a masas, ¿ya? O puede ser a un conjunto de países. Y dentro de esa última división tenemos según el momento a que se refiere. Es decir, en total vemos 4 clasificaciones, llevábamos 5 subclasificaciones más 2, 7, y más esta, que es la de en el momento a que se refiere, es estática, en un momento y lugar determinado. Estática, ¿a qué hace referencia el término estática? Lo contrario a estática o estático, ¿cuál sería? El movimiento, ¿verdad? Estático es algo que no se mueve. Entonces, o ese movimiento se va a ver en un momento y en un lugar determinado. Hasta el día de hoy es el contenido que tengo que explicarles. Cualquier duda, saben que estoy a sus órdenes de lunes a viernes en horario de 1 a 6 de la tarde. Lo pueden hacer en un chat privado. Por mí es todo en esta tarde. Es un gusto y placer saludarles, y les remitiré algún par de actividades posterior a este video. Bendiciones.